Bienvenidos al podcast. Súbete al tren digital. ¿Cómo están, amigos? Estamos interrumpiendo nuestra producción regular de los podcasts y la producción que estamos haciendo aquí en el estudio. Estamos en el podcast de Súbete al Tren Digital. Y en esta ocasión algo interesante. Fíjense que el tema que estoy planificando era sobre la inteligencia artificial, es decir, ya no le puse el signo de pregunta, ¿no? En donde dice, ¿nos está quitando el trabajo la inteligencia artificial? No, nos está quitando nuestros trabajos la inteligencia artificial. Y es un tema muy complejo, es un tema que lo están mirando ustedes por todas partes en todas las redes. Hay una revolución ahorita de cosas pasando tecnológicamente que tienen que ver con la madurez de la inteligencia artificial. Pero en el momento que yo me estaba preparando, porque yo me preparo un poco mientras tengo yo las labores que tengo aquí de producción en el estudio de Spazia, y en este segmento que se llama Súbete al Tren Digital, su podcast, tenemos nuestros canales solamente exclusivos para este podcast que se llaman Súbete al Tren Digital, que se trata de hablar de la tecnología, ¿verdad? Y se trata de hablar de cómo, como hispanos, cómo nos afecta, y a mí me interesa mucho traer esta información, pues, para nuestra gente de habla hispana alrededor del mundo, para estar bien enterados y también para abrirlo de cierta manera como punto de discusión, ¿no? ¿Qué es lo que piensa usted y qué es lo que está pasando? Más bien lo quiero hacer como un tipo de micrófono abierto y de comentarios abiertos también, si usted tiene algún tipo de comentario. Pero en el momento que yo estaba preparándome pues para esto, ya lo había mirado, pero de igual manera pensaba yo que era alguna información no creíble, o que no realmente no estaba sucediendo, en donde decía, ya no existe, ¿verdad? Mucha gente estaban diciendo, reporteros de tecnología en diferentes medios de comunicación, estaban ya diciendo, no existe Twitter, y este es el documento, ya estaba corriendo la información en donde Twitter, exacto, ya no existe. Es decir, cambiaron los documentos a un nivel federal en la corte, y ahora se va a llamar a X Corp. Entonces está interesante, y con eso pues yo quise traer, en el momento de hablar sobre la inteligencia artificial y los puntos que estamos mirando aquí en la pantalla, todos los puntos en el lado derecho, perdón, los quité, la fortaleza de los hispanos, las debilidades que tenemos los hispanos, las herramientas que tenemos los hispanos, las fortalezas que tenemos los hispanos, de qué manera pienso yo que nuestra cultura nos va a beneficiar, ¿verdad? Y un update de ChatGPT. Pero en el contexto que estaba yo cuestionando si realmente era la noticia que Twitter ya iba a dejar de existir y ahora se va a llamar X Corp, y va a ser una aplicación junto con otros servicios como plataforma social, pero va a tener otro tipo de información mucho más integrada que lo que era nomás la plataforma. Pero está muy interesante lo que pasó, porque mire, si vamos a hablar sobre Twitter principalmente, porque es la noticia
que está acaparando ahorita la atención de muchas personas en el campo digital de información técnica. Y es un cambio muy grande, fíjense, hablando en resumen, desde que este señor cuando salía en los periódicos el año pasado, 2022, primero cuando se murmuraba o daban la noticia de que él estaba negociando, a mí me parecía un poquito muy exagerado el precio. Dije, wow, eso no me parece una compra muy inteligente, pero hablemos un poco sobre eso. Ese es un tema y una opinión muy personal mía, Alberto Araujo, un servidor para ustedes. Y miren, en el octubre del 2022, vamos a hacer un resumen. En el octubre del 2022, decían en los periódicos digitales que uno de los hombres más ricos del mundo, había completado por información del gobierno federal la compra de Twitter por $44 billones. 44 billones de dólares. ¿Qué le parece? O sea, 44 billones de dólares. Según documentos del gobierno federal de los Estados Unidos, el hombre más rico del mundo, uno de los hombres más ricos del mundo, terminó la compra de la plataforma social Twitter por 44 billones de dólares. Eso fue en octubre, ¿eh? Y en noviembre, diciembre, entró limpiando casa, porque ellos ya tenían no nomás era para comprar esa empresa, ya tenían un plan, ¿verdad? Acuérdense que estas personas, Elon Musk, son grandes pensadores. Ya cuando hacen una decisión de esa magnitud, lo que viene sucediendo es de que ya traen un plan detrás de todo eso. Entonces, en noviembre, diciembre del 2022, él hizo una redujo su fuerza laboral humana de un 50%, más o menos de 8,000, vamos a hablar alrededor 8,000 empleados, los cortó a 4,000. Ese fue a finales del 2022. Iniciando el 2023, de enero a marzo, él le metió otro corte. Se fue del 50% al 75%, de 8,000 a 2,000 empleados. Y una vez que ya completa de hacer eso, dice que ellos tenían dinero en la empresa solamente para sobrevivir 3-4 meses, de la manera que estaban operando y de la manera que estaban haciendo. Pero al momento que él ya hace eso, entonces ya tienen documentos legales. Ellos ya tienen documentos legales para... Me voy a acercar aquí para que la cámara no se esté enfocando en algo más. Pero ellos ya tienen documentos legales para cambiarle el nombre a la compañía. Es decir, Twitter ahora es X Corp. En abril del 2023. Pero primeramente él cambió lo que viene siendo los gastos, ¿verdad? De la empresa, de la manera que estaban operando. Creo que también existen varias demandas. De hecho, la persona que había originado Twitter todavía estaba en la mesa de directores, el Board of Directors que le llaman, y se estaban demandando justamente cuando todavía estaban con la empresa, ¿verdad? Tratando de quién administra la empresa, ¿verdad? Pero fíjense, es muy interesante toda esta información, ¿no? Veamos en un futuro qué es lo que va a pasar con lo que hicieron. O sea, mi pregunta es, ¿qué es lo que valía 44 billones de dólares? ¿Qué es lo que usted piensa que valía? Y yo le voy a dar mi humilde opinión y ya ustedes los pueden poner en los comentarios, pero en mi humilde opinión no era exactamente lo que era Twitter ni lo que habían creado los originarios creadores de esta plataforma, sino era... a mi punto de vista es la información de datos, la información de usted y mía, todas las personas que hemos tenido cuentas ahí y toda
la magna recopilación de datos durante el 2020, 21, 22 y que ya venía trayendo esta plataforma. Eso es lo que vale la información del ser humano y eso es exactamente lo que pagaron. A partir de una plataforma que ya estaba posicionada, que ya tenía mucha publicidad dentro y muchas relaciones en diferentes gobiernos a nivel global. Acuérdense que estas compañías son globales, ¿no? No existen en una sola ciudad o en un solo país o en un solo estado, en un solo estado o en un solo país. Están por todas partes del mundo. Entonces son compañías muy poderosas de comunicación y probablemente las quieren hacer un poco más grande, pero en realidad lo que él compró con esos 44 billones de dólares son los datos y la manera probablemente de funcionar, el esqueleto y lo que van a hacer, lo que está haciendo él con todos sus robots y toda su manera de operar con los autos eléctricos, con los satélites, con los cohetes, con lo que quiere hacer en la parte del espacio, con lo que quiere hacer con la Neuralink y todo eso. Pero lo que estamos hablando es de que en realidad lo que compró este señor viene siendo la información de datos, en mi punto de vista. Los comentarios están abiertos en el YouTube o en cualquier otra de las plataformas. Vaya la redundancia, también salía en Twitter este canal. Ahora tengo que ver si tengo yo que cambiar las identificaciones porque ahora se va a llamar X-Corp. Me imagino que todo va a migrar de una manera muy fluida. Si usted estaba administrando su negocio, su información o sus redes sociales por medio de esta plataforma que es Twitter, me imagino que no se debe de preocupar porque toda su información va a migrar, va a seguir existiendo ahí. Probablemente va a haber diferentes tipos de reglas o diferentes cosas. Va a ser para mejorar todo esto que está esta plataforma de cómo está operando. Pero la interrupción de la información que estamos teniendo aquí en Súbete al Tren Digital es el resumen, ¿no? Qué interesante. En octubre la compró por 44 billones, de noviembre a diciembre le hizo limpieza de casa, un 50% de 8,000 a 4,000 empleados. Entre enero y marzo, otro 25%. Y le cortó el 75% de la fuerza laboral. Estamos hablando de ingenieros, estamos hablando de personas profesionales, publicistas, programadores. Estamos hablando de mucha gente. Estamos hablando de un alrededor de 6,000, un poquito más de 6,000 empleados que han tenido que reinventarse o han perdido sus empleos. Es interesante si alguna de ustedes es persona que trabajó para esta empresa y normalmente lo que hacen las empresas es de que le hacen firmar un documento para no dar entrevistas y no dar información interna. Ha de haber sido muy interesante cómo comenzó a funcionar esto, porque estas empresas lo que quieren no darle indicación al empleado de que se va a acabar esto porque el empleado comienza a agarrar información o se comienza a preparar, ¿verdad? Eso es un corte así de casi inmediatamente. Pero en contexto, pues quise traerles este resumen que va pegado con el comentario que queremos hacer de la inteligencia artificial nos está quitando el trabajo, definitivamente. Yo creo que esto tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con los planes que ellos tenían de hacer la compañía X-Corp, los planes que tenían para obtener toda esta gran base de datos que han recopilado todas estas empresas, todas estas plataformas sociales durante todos estos años, pero principalmente yo creo que también tiene que ver con la madurez de la inteligencia artificial, cómo todas estas gentes van a ser reemplazadas por robots. Es decir, le decían al señor Elon Musk en un programa de televisión en esta semana, le preguntaban, lo voy a poner también en la descripción para que vayan y vean esa entrevista que le hicieron
un reportero de tecnología de la BBC, en donde ellos tenían formadas ya las preguntas, pero ahí mismo le sacó una esquina y le empezó a hacer preguntas sobre por qué, si él no tenía conciencia para haber despedido toda esta gente y por qué había hecho eso, ¿verdad? Y eso era antes de que anunciaran de que Twitter ya no iba a existir, que iba a ser X Corp. Probablemente él traía esa noticia ahí y no alcanzó a sacarla porque se miraron intercambiando palabras y le dijo él: ¿tú qué hubieras hecho si te dicen que ya nomás tienes 3 meses para sobrevivir la empresa? Necesitas desahogar un poco de gente para poder que la empresa salga adelante. Y probablemente es una reinfraestructura, ¿verdad? Lo que muchas empresas lo hacen a nivel global. Pero reducir el 75%, a mí me parece también que tiene que ver mucho con la robótica y la información de los robots inteligentes, ya entrando las computadoras inteligentes para hacer el trabajo de muchas de estas personas técnicamente. Es decir, como hispanos, ¿qué nos podemos esperar? Por eso le estoy poniendo yo qué fortalezas tenemos como hispanos y las debilidades. Las debilidades de nosotros es de que estamos súper atrasados en la tecnología. Tenemos tecnología en nuestra mano, pero no la utilizamos de una manera inteligente, y eso va junto con pegado con lo que está pasando con esta compañía Twitter. Pero les voy a traer ese segundo segmento. Vamos a hablar de Elon Musk, lo que pasó, el resumen inmediatamente, pero luego nos vamos a adentrar en lo que viene siendo la opinión mía sobre la inteligencia artificial. Les voy a traer un segmento más sobre este mismo tema. Por lo pronto quise yo hacer este corte flash informativo, esta interrupción de esta programación que tenemos nosotros en nuestro podcast, para traer esta información. Es muy interesante, lo abro para los comentarios para que la gente nos diga si hay algún empleado de ahí que haya trabajado en Twitter, que nos diga un poquito de información, o qué es lo que opina usted que está mirando este programa. ¿Conoce a alguien que trabajó para Twitter o conoce a alguien que estuvo trabajando para una empresa tecnológica y en los últimos meses o en el último año ha perdido su empleo? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y qué manera nos vamos a preparar como hispanos o como humanos, ¿verdad? Para poder salir adelante. Nosotros no somos millonarios ni ricos como ellos, que pueden sostener cualquier tipo de cosa. Tienen mucho dinero. Y el 6,000 empleados no, ellos tienen su meta, y su meta es X Corp. Va a estar interesante a ver cómo va a estar esta compañía funcionando y de qué manera nos va a beneficiar como sociedad. Amigos, este fue un segmento de Súbete al Tren Digital, un anuncio interesante sobre la compañía Twitter, Elon Musk, y la nueva compañía que se llama X Corp. Vamos a estar ahí poniendo atención a ver qué es lo que está pasando, y les traemos otro corte para informarles la nueva compañía X Corp y cuáles son los beneficios para los nuevos usuarios. ¿Sale? Mi nombre es Alberto Araujo y este fue un informativo especial de Súbete al Tren Digital.